Mi hermano me dijo que mi vida era patética. Así que expuse su infidelidad frente a toda la familia. Ahora mis padres me exigen que me disculpe o me echarán de la casa. Desde que tengo memoria, mi hermano mayor ha sido una piedra en el zapato. Y no me refiero al típico hermano mayor jodón que te molesta un rato y luego te defiende del mundo. No. El mío se dedicó toda su vida a restregarme en la cara que yo era un estorbo, un fracaso en potencia, una decepción crónica, y cada vez que tenía oportunidad de pisotearme un poco más, lo hacía con una sonrisa. No importaba si yo acababa de salir bien en un examen o si había conseguido un turno extra en el trabajo, siempre encontraba la manera de menospreciarlo todo. Y la verdad, durante mucho tiempo me callé. Me callé porque vivíamos en la misma casa, porque mis papás siempre lo vieron como el hijo ejemplar, el que salió adelante, el que compró un carro y se casó antes de los 30, el que tenía una vida de adulto. Yo era el que seguía estudiando diseño gráfico en la Community College y trabajaba medio tiempo en un puto café, el que no tenía novia ni coche ni seguro médico. El que seguía durmiendo en la misma habitación de la infancia con las paredes llenas de pósters viejos y el colchón que ya parecía un acordeón roto. Así que me comí todo lo que me tiraba, porque al parecer en mi familia ser el humilde también significa agachar la cabeza y dejarse pisotear. Lo curioso es que si uno le preguntara a mi mamá o a mi papá, jurarían que nos llevamos bien, que los hermanos siempre se molestan entre sí, que es normal, así son los hombres. Pero la realidad era otra. El tipo disfrutaba aplastarme. Y no de forma directa, sino con esa superioridad disfrazada de consejo. Cosas como, ¿y qué? Ya vas a empezar otra carrera que no vas a terminar, o no entiendo cómo te da la cara para seguir viviendo aquí gratis. Una vez incluso me dijo, frente a todos, que él nunca permitiría que sus hijos terminaran como yo, porque el mundo necesitaba gente útil, no parásitos soñadores. Nadie dijo nada. Mi mamá puso cara de circunstancia y mi papá fingió no haber escuchado. Yo, como siempre, apreté los dientes y me tragué la rabia, mientras él brindaba con los tíos como si acabara de ganar un premio Nobel. Hasta que llegó el domingo de la reunión familiar. Esa maldita comida que hacemos cada tanto, en la que todos los primos, tíos y abuelos se juntan en la casa de mis papás, comemos asado, tomamos cerveza barata y fingimos ser una familia funcional. Ese día, yo estaba en el patio limpiando las hieleras mientras él, con un vaso de whisky en la mano, se me acercó para soltar una más de sus joyitas. Ni siquiera lo vi venir. Se paró a mi lado, se rió con ese tonito burlón y me dijo, tu vida es tan patética que me alegra haber salido diferente. A tu edad yo ya tenía casa, carro, esposa y estabilidad. Tú tienes un delantal con olor a café barato y un título que seguro no vas a terminar. Me quedé quieto, con la hielera chorreando agua helada sobre mis zapatillas, mientras lo escuchaba con esa mezcla de rabia, vergüenza y hartazgo que te recorre como corriente eléctrica cuando estás al borde de explotar. Fue ahí donde algo dentro de mí dijo, ya estuvo. Entramos al comedor, donde todos estaban sentados, sirviéndose los primeros platos. Mi mamá sonreía, mi papá estaba ya con la segunda copa, y Katy, la prima menor, la hija del hermano de mi mamá, reía bajito con mi cuñada, sin sospechar que yo estaba a punto de incendiarlo todo. Y sí, sé que lo que hice fue una locura, pero no me arrepiento ni un carajo. Me paré al lado de la mesa principal, levanté la voz y solté sin anestesia, ¿saben qué? Mi hermano es un hipócrita de mierda. Se la pasa presumiendo de moral y éxito, pero lleva meses cogiéndose a Katy a escondidas. El silencio que cayó fue inmediato. No fue un silencio incómodo ni tenso. Fue un silencio que se siente en los huesos, el que viene justo antes de una tormenta. Katy se quedó congelada, con la cuchara en el aire. Mi cuñada lo miró como si no entendiera que acababa de escuchar. Mi mamá me miró como si le hubiera escupido en la cara. Y él solo se quedó pálido, como si no hubiera esperado jamás que me atreviera a decirlo en voz alta. No esperé respuesta. No esperé gritos, ni insultos, ni golpes. Caminé directo a la puerta, agarré mi chaqueta del perchero y me fui caminando por la calle sin rumbo fijo, temblando de la adrenalina y con el corazón retumbando en el pecho. Me importó una mierda si arruiné la comida, si mis papás se enojaban, si Katy lloraba.
Solo quería que, por una maldita vez, supieran que yo también tenía algo que decir. Y que estaba harto. Harto de vivir a la sombra de un cabrón que fingía ser perfecto mientras escondía mierda bajo la alfombra. Lo que no sabía, en ese momento, era que esa explosión apenas era el principio. Porque lo que vino después fue mucho más jodido. Y también, de cierta forma, justo lo que necesitaba para dejar de ser el invisible. Actualización 1. Unas horas después de que solté la bomba frente a todos, regresé a la casa con la intención de agarrar mi mochila, el cargador del portátil y unos cuantos cuadernos que necesitaba para clase al día siguiente. No planeaba quedarme mucho tiempo, ni cruzar palabra con nadie, pero apenas abrí la puerta, me encontré con mi papá esperándome en medio de la sala como si fuera el maldito jefe del jurado de un juicio medieval. Tenía las manos cruzadas detrás de la espalda, el ceño fruncido, y su mirada no era de decepción, era de furia contenida. A un costado, mi mamá estaba sentada en el sofá con esa cara de mártir que pone cuando quiere hacerte sentir como el peor ser humano del planeta sin decir una sola palabra. No alcancé ni a poner un pie completo dentro de la casa cuando mi papá me dijo con esa voz gruesa que solo usa cuando está a punto de explotar que me sentara, que había que hablar. Le dije que solo venía por mis cosas, que no pensaba quedarme a discutir, pero me cortó en seco, elevando la voz como si eso fuera a obligarme a obedecer. Apreté la mandíbula, me quedé de pie y esperé a que escupiera lo que tuviera que decir. Y lo que dijo fue que lo que había hecho era una vergüenza. Que había arruinado una comida familiar que mi mamá llevaba semanas planeando. Que había humillado a mi hermano sin pruebas, inventando mentiras por resentimiento, por celos, por ese odio enfermizo que llevas por dentro. Mi mamá intervino solo para asentir, con los ojos aguados, diciendo que no entendía en qué momento me había convertido en una persona tan llena de rencor, que antes yo era un buen muchacho, tranquilo. Y ahora parecía un desconocido con ganas de destruirlo todo. Fue entonces cuando entendí que para ellos, la única víctima en toda esta mierda era el cabrón de mi hermano. No importaba que él fuera un infiel, que estuviera éndose a una prima veinteañera, que estuviera jugando con su matrimonio y con la dignidad de todos los que lo rodeaban. Para ellos, yo era el enemigo por atreverme a exponerlo. Mi papá me dijo que tenía una última oportunidad para arreglar todo. Que fuera hombrecito, que hablara con mi hermano, le pidiera disculpas, que dijera que todo había sido una broma de mal gusto, una confusión, que estaba pasando por un mal momento. Que la familia no podía permitirse escándalos como ese, y mucho menos si venían de dentro. Mi mamá dijo que si me arrodillaba frente a él y reconocía mi error, seguro que él me perdonaría. Como si yo fuera el que se metió con la prima. Como si yo fuera el que rompió un matrimonio por puro egoísmo. Me reí. No lo pude evitar. Una risa amarga, seca, que me salió del pecho como si me estuviera desahogando a carcajadas de lo absurdo que era todo. Y cuando mi papá me gritó que no me atreviera a burlarme en su cara, fue cuando decidí que si ya me iban a odiar, al menos que fuera por decir toda la verdad. Me paré firme, los miré a los dos y les dije que no era ninguna mentira. Que Katy y mi hermano llevaban viéndose a escondidas desde hacía meses. Que lo supe porque ella misma me lo confesó una noche en una fiesta familiar cuando se le subieron las copas y empezó a llorar en la terraza, diciendo que se sentía sucia y usada. Que su propio papá ya sospechaba porque le encontró mensajes en el celular y que lo había confrontado, pero que él, como siempre, había negado todo con la cara lavada. Y luego, respiré hondo y solté la bomba que sabía que me iba a costar más que cualquier otra cosa que hubiera dicho, que Katy era su amante, sí, pero que también era su prima directa, la hija de la hermana de mi mamá. Y que eso lo hacía no solo un infiel, sino un degenerado de mierda que no tenía límites. El golpe no fue físico, pero dolió igual. Mi mamá se tapó la boca como si hubiera visto un cadáver. Mi papá me miró con una mezcla de horror y rabia y luego gritó como nunca lo había escuchado gritar en mi vida que eso era una blasfemia, una calumnia asquerosa, que mi hermano jamás haría algo así. Que yo era un envidioso de mierda al que le carcomía el alma el éxito de los demás. Me dijo que si pensaba seguir inventando ese tipo de mierda, que cogiera mis cosas y no volviera. Que mientras viviera bajo ese techo tenía que respetar a la familia y no ensuciar el apellido con chismes sacados del culo.
Y antes de que pudiera decirle cualquier cosa, me empujó hacia la puerta, abrió de golpe y me gritó que no quería volver a verme hasta que tuviera los huevos para retractarme. No supe qué dolió más. Si el hecho de que no me creyeran, o que ni siquiera se dieran el mínimo espacio para considerar que lo que estaba diciendo podía ser cierto. Que para ellos era más fácil pensar que yo era un resentido lleno de odio, que aceptar que su hijo dorado podía ser un cabrón sin escrúpulos. Agarré mi mochila, el portátil, y una bolsa con ropa que siempre tenía a medio empacar por si me tocaba quedarme en casa de algún amigo. Caminé hasta la calle sin mirar atrás. No lloré, pero por dentro sentía como si todo se hubiera roto. Porque esa noche entendí que no importaba lo que dijera o hiciera, para mis padres, siempre iba a ser el problema. El hijo que no encajaba. El que tenía que agachar la cabeza para que todo el mundo estuviera cómodo. El que tenía que tragarse la mierda y sonreír. Esa noche dormí en un sofá viejo en casa de la tía Laura. Me abrió la puerta con la cara de siempre, mezcla de fastidio con cariño real, me preparó una sopa de sobre que sabía a gloria y me dijo que me podía quedar todo el tiempo que quisiera. Y fue ahí, sentado con una manta de tigre encima y un control remoto en la mano, donde empezó a gestarse la verdadera venganza. Porque si mi familia iba a tratarme como el enemigo, entonces iba a convertirme en uno de verdad. No con violencia, no con gritos. Sino con verdades que no iban a poder ocultar ni callar. Y la próxima vez que me vieran, no iba a pedir perdón. Iba a ser para ver cómo se tragaban, uno por uno, todo lo que decidieron ignorar. Actualización 2. Pasaron 2 días desde que mi papá me echó de la casa como si fuera un delincuente y no su hijo menor. 2 días durmiendo en el sofá incómodo de la tía Laura, donde cada resorte parecía tener alma propia y se encargaba de recordarte con cada movimiento que ese espacio no estaba hecho para el descanso, sino para el aguante. A pesar de eso, me sentí más tranquilo ahí que en mi propia casa en años. La tía Laura era un caos, eso nadie lo podía negar, coleccionaba ceniceros sin fumar, tenía más gatos de los que podía contar sin equivocarse y hablaba más fuerte de lo necesario incluso cuando susurraba. Pero también era la única de toda la familia que no le temía al escándalo, que no se mordía la lengua, y que jamás se tragaba un silencio para proteger a nadie. Fue por eso que cuando me senté en su cocina, con un café recalentado y los ojos todavía pesados, ella me miró sin rodeos y me soltó un "ya me contaron el mierdero que armaste. ¿Es verdad lo de Katy con tu hermano o solo querías joder la comida?". No le respondí de inmediato. Me limité a girar la taza entre las manos, viendo como el borde ya tenía grietas, igual que yo. Pero cuando levanté la mirada y le dije que sí, que era verdad, que no era una historia inventada, que los había visto, que Katy me lo había contado llorando una noche, la tía se quedó en silencio por un segundo, bajó la voz. Y dijo algo que no me esperaba: "Lo sé. Lo sé desde antes que tú". Me quedé mirándola como idiota. Ella se encogió de hombros, se sirvió otro café, con más leche que café, como siempre, y se sentó frente a mí como si me fuera a contar una anécdota trivial, pero lo que salió de su boca fue lo que de verdad me sacudió por dentro. Me dijo que Katy había ido a su casa hace poco más de un mes, a escondidas, con la cara pálida y los labios partidos de tanto morderse. Que estaba desesperada, que no sabía a quién acudir, que le había contado entre sollozos y nervios que llevaba varios meses acostándose con alguien de la familia pero que todo se había salido de control. Que el tipo le prometió que iba a dejar a su esposa, que solo estaba esperando el momento adecuado, que no quería que nadie sufriera, que solo necesitaba un poco de tiempo. Lo típico, lo mismo de siempre. Mi tía, que es muchas cosas pero no idiota, le sacó la verdad con 3 preguntas: ¿quién era, desde cuándo y qué carajos pensaba hacer ahora? Katy lo dijo con los ojos cerrados, como si así doliera menos: es Damián. Mi hermano. El hijo dorado. El orgullo de mis papás. El marido ejemplar. El que tenía la vida resuelta. Pero lo más jodido de todo no fue eso. Lo que me terminó de volar la cabeza fue lo que me dijo después: Katy estaba embarazada. 3 semanas en ese momento. Aún no lo sabía nadie más, ni siquiera el propio Damián, porque ella no sabía si contarlo o no. Tenía miedo. No quería armar un escándalo,
Tenía la esperanza de que él la amara de verdad, de que cumpliera su promesa, de que dejara a su esposa y se hicieran cargo juntos. Pero también temía que la dejara sola con todo, que le dijera que no podía tener ese hijo, que la culpara, que la tratara como un error. Así que guardó silencio. Se lo contó solo a su papá, mi tío Ricardo, unos días después, y según mi tía, la reacción del hombre fue una mezcla entre furia y decepción absoluta. Porque el cabrón de Damián no solo le había roto la vida a su hija, había jodido el apellido, la sangre, el respeto que esa familia conservadora tanto cuidaba. Y aún así, a pesar de todo, Katy seguía enamorada del tipo. Mi tía me lo dijo sin adornos, como siempre hace, esa niña está metida hasta el cuello y no tiene ni idea de cómo salir. Y tu hermano va a hacer lo de siempre, negar todo y lavarse las manos. Me lo dijo con tal certeza que sentí que me estaba viendo a mí reflejado en ella, porque yo también sabía lo que era ver cómo él salía impune una y otra vez mientras los demás recogían los pedazos. Me preguntó si quería hacer algo al respecto. Le respondí que sí. Que ya no pensaba quedarme callado, que si mis papás querían protegerlo tanto, entonces iban a tener que tragarse la verdad entera, no solo la parte incómoda que escupí en la comida familiar. Ella asintió, sacó una carpeta plástica de un cajón de la cocina, ¿por qué tenía eso ahí? Nunca lo sabré, y me la entregó como si fuera una carpeta de guerra. Fotos impresas en papel barato, capturas de pantalla con nombres tachados a medias, conversaciones de WhatsApp donde se leía clarito como Damián la llamaba mi princesita escondida, mi tentación favorita. Y le prometía que pronto todo cambiaría. Todo eso acompañado de una copia del test de embarazo, donde Katy escribió la fecha a mano con marcador rosa. Me quedé viendo esa carpeta por largo rato. Sentí una mezcla rara de triunfo y tristeza, como si en el fondo hubiera deseado que todo fuera mentira, que solo estuviera exagerando, que ese hijo de puta no fuera tan basura como creía. Pero ahí estaba la prueba. Fría. Con tinta y letras y corazones estúpidos. La tía me preguntó qué iba a hacer ahora. Le dije que quería hablar con el tío Ricardo. Ella me dio su número sin pensarlo, me dijo que él también estaba furioso, que había querido romperle la cara a Damián, pero que se contuvo por respeto a su esposa, y que lo que ahora quería era justicia. No venganza, justicia. Pero yo sí quería venganza. Quería que Damián sintiera en carne propia lo que era ver su vida desmoronarse mientras todos miraban en silencio. Quería que supiera lo que era que nadie te creyera, que te aislaran, que te juzgaran por cosas que sí hiciste. Porque él llevaba años tirando mierda desde su pedestal y ahora le tocaba caer. Esa noche marqué al tío Ricardo. Me contestó con una voz áspera, como si no hubiera dormido en días. Le dije quién era, me reconoció de inmediato, y antes de que pudiera soltarle el discurso que tenía preparado, me dijo con una frialdad que me heló, lo sé todo. Katy me lo contó. Necesitamos hablar. Acordamos vernos en un diner al día siguiente. Me pasé el resto de la noche leyendo los mensajes, repasando las fotos, imaginando cómo iba a usar cada pieza para desmantelar la fachada perfecta que mi hermano había construido con tanto esfuerzo. No se trataba solo de exponerlo por placer, aunque sí, no voy a mentir, había cierto placer retorcido en eso, sino de hacer justicia. Porque si mi familia iba a cortarme de raíz por decir la verdad, entonces iban a tener que aprender a vivir con la verdad clavada en la garganta. Y esta vez, no pensaba detenerme hasta que el hijo perfecto quedara tan jodido como todos los que aplastó durante años. Actualización 3. Al día siguiente, bien temprano, agarré la carpeta con las pruebas, me puse la misma chaqueta que llevaba desde que me echaron de casa, y tomé un bus que me dejó a 4 cuadras del diner donde había quedado con el tío Ricardo. Era uno de esos lugares viejos, con banquitas de cuero sintético agrietado y meseros que parecían llevar ahí más años que el propio edificio. Me senté cerca de la ventana, con la carpeta apoyada en las piernas y las manos sudorosas. Había algo dentro de mí que sabía que lo que estaba a punto de hacer ya no tenía marcha atrás. Si hablaba con mi tío y soltábamos juntos todo lo que sabíamos, ya no se trataría de una pelea entre hermanos ni de un berrinche de reunión familiar. Iba a convertirse en un conflicto familiar grande, abierto, público.
Y lo peor de todo es que no podía evitar pensar en lo ridículo que era que el responsable de todo este desastre, mi hermano, el infiel de mierda, seguía paseándose por ahí como si nada. Mientras los demás éramos los que cargábamos con el peso de su asco. El tío llegó 10 minutos después de la hora, vestido como siempre con su camisa de cuadros, su chaqueta gruesa de mecánico y el gesto tenso, como si llevara semanas con la mandíbula apretada. No me saludó con afecto, pero tampoco con desprecio. Se sentó, pidió un café sin mirarme y luego, en cuanto el mesero se alejó, soltó un enséñame lo que tienes. Le pasé la carpeta sin decir nada, y durante los siguientes 15 minutos lo vi repasar una por una las capturas, las fotos, los mensajes. En varios momentos se quedó quieto, mirando un punto fijo, como si necesitara un segundo para procesar lo que acababa de leer. En otros, apretaba tanto la hoja que parecía que iba a romperla. Cuando llegó al test de embarazo y a la nota escrita por Katy, dejó la carpeta a un lado y se quedó en silencio. No lo interrumpí. Solo esperé. Finalmente, soltó un suspiro largo, doloroso, y dijo algo que me revolvió por dentro. Pensé que tal vez estaba exagerando. Que era una etapa rara, una confusión. Pero tu hermano es un pedazo de mierda con todas las letras. Luego levantó la vista, me miró directo a los ojos, y agregó con una firmeza que no le había visto nunca, y va a pagar por todo lo que hizo. Ahí fue cuando me explicó que él ya había hablado con un abogado. Que había empezado a mover papeles para iniciar un proceso legal que obligara a Damián a asumir su responsabilidad como padre, incluso si el niño aún no había nacido. Que la idea no era destruir a nadie, pero que tampoco pensaba quedarse con los brazos cruzados viendo cómo su hija se echaba sola al hombro una historia que el otro había empezado y abandonado como si fuera un juego. Me dijo que no le importaba lo que la familia pensara, ni las consecuencias sociales, ni el escándalo. Que Katy era su hija, y que no iba a permitir que ese bastardo se saliera con la suya. Pero también admitió que Katy aún tenía miedo. Que a pesar de todo, seguía medio enamorada del idiota, y que había momentos en los que dudaba si hacer todo esto era lo correcto. Esa niña todavía cree que él algún día va a aparecer con flores y disculpas. No sabe qué tipos como él solo se largan cuando todo está destruido. Entonces me preguntó si yo estaba dispuesto a ir más allá. No solo hablarlo en privado o hacer circular rumores entre los primos. Me preguntó si de verdad estaba preparado para enfrentar a la familia completa, a mis papás, a los suegros de Damián, a su esposa, con pruebas en mano, en un evento donde no hubiera forma de esconderse o de maquillarlo todo. ¿Estás listo para incendiarlo todo con nombre y apellido, sin máscara? Me quedé viéndolo y le respondí sin titubeos que sí. Que ya lo había perdido todo, que ya estaba fuera de la casa, que mis papás me habían dado la espalda y que si iba a ser el enemigo, entonces quería serlo con todas las de la ley. Que lo único que me quedaba era la verdad, y que no pensaba dejar que se enterrara debajo de las apariencias otra vez. Así que empezamos a planear. Y fue ahí donde surgió la idea que nos haría ganar terreno de verdad, la fiesta de cumpleaños de mi papá. Todos los años, sin falta, se organiza en el patio de la casa con carpas, comida de catering barato y la asistencia de toda la familia extendida, incluyendo los suegros de Damián, que siempre se presentan vestidos como si fueran de la realeza sureña. Era la ocasión perfecta porque nadie podría irse sin más. Porque todos estarían ahí, sin excusas, sin forma de taparse los oídos. Le propuse a mi tío que lo hiciéramos ahí, frente a todos, cuando los brindis comenzaran y la gente ya estuviera relajada. Él aceptó de inmediato, como si ya lo hubiera tenido en mente desde antes. Me dijo que él mismo llevaría las copias impresas, que Katy iría también, aunque no diría nada si no se sentía lista, pero que estaría ahí, con la pancita ya empezando a notarse. Como prueba viviente de que esto no era una invención ni un chisme. Salimos del diner con la cabeza llena de planes y una especie de adrenalina sucia recorriéndonos las venas. Yo no sabía qué iba a pasar después, ni cómo reaccionarían todos, ni si mi papá me echaría otra vez a gritos. Pero en el fondo había algo de satisfacción. Una certeza amarga pero real, que por fin alguien más iba a mirar a Damián como lo que era. No como el hijo brillante, ni el esposo modelo, ni el profesional de traje.
sino como el pedazo de mierda que había escondido una infidelidad detrás de su apellido y que había jugado con la familia como si fuera su tablero personal. No había marcha atrás. Y por primera vez en mi vida, me alegraba de eso. Porque si ya estaba fuera, si ya era el paria, el renegado, entonces al menos iba a dejar marca. Una marca que nadie podría borrar, por más que intentaran fingir que nunca pasó. Actualización 4. Pasaron 3 semanas desde que nos reunimos en ese diner, 3 semanas en las que todo se mantuvo en silencio hacia afuera pero se fue cocinando lentamente por dentro, como esas ollas de cocción lenta que no sueltan vapor. Pero cuando revientan, el olor llena toda la casa y ya no hay forma de ignorarlo. La fiesta de cumpleaños de mi papá cayó un sábado por la tarde, justo en el mismo patio donde me habían gritado que era una vergüenza para la familia. La ironía no se me escapó, tampoco el asco. Sabía que volver a pisar ese lugar era cruzar una línea, pero esta vez no iba a llegar con la cabeza agachada. Me vestí con lo mejor que tenía, que tampoco era mucho, y llegué acompañado del tío Ricardo, de Katy, que ya tenía una pequeña pero visible curva bajo el vestido suelto, y de la tía Laura, que iba con una carpeta enorme bajo el brazo, como si fuera una fiscal dispuesta a joderle la vida a alguien, lo cual, en efecto, era exactamente lo que planeábamos hacer. Apenas entramos, mi mamá se acercó fingiendo sonrisa, como si yo no hubiese sido echado a la calle como un perro. El que milagro que me soltó me sonó tan falso que quise escupirle en los zapatos, pero me limité a asentir, a decir que venía en son de paz, que quería celebrar a papá como todos los años. Ella pareció relajarse un poco, pero no del todo, y cuando vio que Katy venía conmigo, se le desdibujó por completo la sonrisa. No dijo nada, pero fue como si lo hiciera. Su silencio lo gritó todo. En cambio, mi papá, que ya estaba con un whisky en la mano desde antes del almuerzo, me ignoró olímpicamente. Saludó al tío Ricardo con un apretón de manos tenso, a Katy con un gesto incómodo, y me pasó de largo como si yo fuera el sobrino del jardinero. No me sorprendió. Sabía que su plan era hacer como si nada hubiera pasado. Como si yo nunca hubiera dicho lo que dije. Como si él pudiera enterrar la mierda bajo el mantel del buffet. La fiesta siguió su curso con esa energía rara que se respira cuando hay secretos flotando entre los invitados. Los suegros de Damián llegaron en su SUV brillante como siempre, con las joyas reluciendo más que sus sonrisas. La esposa de mi hermano, bueno, en ese momento aún lo era, se veía perfecta, como siempre, peinado de peluquería, vestido de boutique, esa voz empalagosa que usaba para hablarle a todos. Pero que yo sabía que se volvía fría y afilada cuando las cosas no iban como ella quería. Y Damián, claro, apareció con su camisa blanca planchada hasta el cuello, sus zapatos lustrados y esa sonrisa de cabrón que usaba para encantar a todo el mundo menos a mí. Apenas me vio, sus ojos se endurecieron. Me lanzó una mirada como diciéndome que no hiciera nada estúpido. Que me portara bien. Que no jodiera su show. Pero ya era demasiado tarde para eso. Esperamos el brindis. Siempre lo hacen después de que todos terminan de comer, cuando los ánimos están relajados y ya hay suficiente alcohol en la sangre como para que los discursos suenen más emotivos de lo que son. Se reunieron todos en el patio, las luces colgantes estaban encendidas, las sillas dispuestas en semicírculo, y mi papá se paró con la copa en alto para empezar a decir las mismas frases de todos los años. Que gracias por venir, que qué bendición tener una familia unida, que él estaba orgulloso de sus hijos. En ese momento, el tío Ricardo me miró y asintió. Era la señal. Caminó hasta donde estaba el grupo, levantó su copa también y con voz firme dijo que antes de que terminaran el brindis, quería decir unas palabras. Nadie sospechó nada. Todos lo miraron con cara de que tierno, incluso mi mamá sonrió, creyendo que era uno de esos momentos donde alguien dice algo bonito y todos aplauden. Pero apenas soltó las primeras palabras, se acabó la ilusión. Quiero aprovechar esta reunión para felicitar públicamente a Damián, no solo por ser un buen hijo y profesional, sino por el nuevo rol que va a asumir en unos meses, el de padre. El silencio que cayó fue brutal. Ni el sonido del hielo en los vasos. Ni una silla moviéndose. Solo rostros congelados. Mi cuñada frunció el ceño.
Los suegros de Damián se miraron confundidos. Mi mamá palideció. Y mi hermano, se quedó petrificado, como si de pronto el piso se le hubiera abierto bajo los pies. El tío Ricardo continuó, con esa voz que tenía cuando estaba más enojado que triste: sí, padre. Porque mi hija, Katy, está esperando un hijo. Y el padre es Damián. Mi sobrino. Su primo. El hombre que la enamoró, que le prometió cosas, que jugó con ella y ahora quiere hacerse el que no pasó nada. Las reacciones fueron inmediatas. La esposa de Damián dejó caer la copa. Literalmente. Se rompió contra el piso. Dio un paso atrás, con los labios temblando, mirándolo con los ojos más abiertos que he visto en mi vida. Los suegros, esos dos que siempre se creían por encima de todos, empezaron a murmurar entre ellos, claramente escandalizados. Mi mamá se llevó las manos a la boca, esta vez sin fingir. Y mi papá intentó interrumpirlo. Dio un paso al frente y gritó que eso era mentira, que no podía permitir esa difamación en su casa. Pero el tío Ricardo no se inmutó. Sacó la carpeta, la abrió y empezó a repartir copias. Mensajes, fotos, el test de embarazo. Los tenía todos impresos y listos. Mi tía Laura, por su parte, conectó su tablet al proyector portátil que había traído, y en segundos, las imágenes comenzaron a aparecer en la lona blanca que normalmente usábamos para poner videos familiares. Ahí estaban los mensajes de Damián diciéndole a Katy que soñaba con escaparse con ella, que su esposa era una amargada, que la vida con ella era una obligación, mientras que con Katy sentía de nuevo el fuego de la juventud. Fue como si el mundo se hubiera detenido. La esposa de Damián le gritó: «Hijo de puta», lo empujó y salió corriendo entre la gente. La suegra le lanzó una servilleta en la cara, como si con eso pudiera borrar la humillación. Mi mamá lloraba, repitiendo que no podía ser, que no podía ser. Y mi papá, ese cabrón, se quedó callado, con la carpeta en la mano, sin saber qué decir, qué pensar, qué defender. Porque ya no había cómo defenderlo. La verdad estaba ahí, frente a todos, proyectada en tamaño gigante, con las palabras bien claritas y las fechas marcadas. Yo no dije nada. No tenía que hacerlo. Solo me quedé ahí, viendo cómo el castillo de cartas se caía por fin. Como el hijo perfecto se convertía en una vergüenza pública. Como mis padres, los que tanto hablaron de deshonra, ahora eran los que la cargaban sobre los hombros mientras yo, el hijo rechazado, el que había mentido, estaba ahí, sin tener que justificar ni una sola palabra. La fiesta se acabó en cuestión de minutos. Todos empezaron a irse, unos en silencio, otros indignados, algunos con teléfonos en la mano, cegaramente avisando a otros familiares o grabando pedazos del escándalo. La esposa de Damián no volvió. Tampoco sus suegros. Damián se sentó en una de las sillas, con la cabeza en las manos, mientras mi mamá intentaba acercarse a él y mi papá seguía sin decir una palabra. Nosotros, en cambio, nos fuimos por la puerta principal, despacio, con la frente en alto. El tío Ricardo abrazó a Katy, que no paraba de llorar, pero ya no era de culpa. Era alivio. Era miedo. Era todo junto. Yo caminé al lado de ellos con el corazón palpitando como loco y una sola cosa en la mente, que esa fue la primera vez que vi a mi hermano completamente solo. Y que me supo a gloria. Actualización 5. Pasaron poco más de 2 meses desde aquella tarde en la que vimos desplomarse el altar de mentiras que mi hermano había levantado durante años, y aunque el escándalo fue monumental, lo más surrealista fue ver cómo mis propios padres, incluso con todas las pruebas impresas, proyectadas, gritadas y lloradas frente a toda la familia, se empecinaron en mantener la fantasía de que todo había sido un malentendido, una traición orquestada, un plan en contra del núcleo familiar. Yo no sé si era negación o estupidez voluntaria, pero decidieron mirar hacia otro lado, hacer como si todo lo ocurrido en su patio no hubiese sido más que una actuación malintencionada, y como si de alguna forma, de todas las personas presentes ese día, yo seguía siendo el verdadero problema. Lo supe cuando, una semana después del cumpleaños, mi mamá me llamó, no para pedirme perdón, ni para preguntar cómo estaba, sino para decirme que era momento de limpiar el nombre de la familia.
Y que si yo tenía algo de decencia debía dar la cara y disculparme públicamente con tu hermano por lo que le hiciste pasar. Ni siquiera le respondí. Colgué, lo que es un número, y entendí en ese momento que si esperaba justicia o validación de su parte, solo iba a seguir reviviendo el mismo ciclo de mierda que me tenía desgastado desde que tengo uso de razón. Ellos no querían saber la verdad. Querían que el mito del hijo ejemplar sobreviviera a cualquier costo, incluso si eso significaba aplastar a todos los demás. A ellos no les dolía que Damián hubiera embarazado a su prima veinteañera y destrozado su matrimonio, les dolía que los demás se enteraran. Les dolía el escándalo, la mancha en el apellido, el que dirán. Me echaron por decir la verdad, pero a él aún no recibían en la casa, aún no defendían, aún no protegían con ese silencio cobarde que tanto abunda en las familias hipócritas. Mientras tanto, yo me había instalado de forma más o menos definitiva en el cuarto de huéspedes en casa del tío Ricardo. Había sido un arreglo medio improvisado al principio, pero después de la fiesta, el tipo no solo me ofreció quedarme el tiempo que quisiera, sino que además empezó a incluirme en el taller que tenía en el garaje trasero. Un pequeño negocio de restauración de muebles que mantenía desde hacía años y que no era precisamente rentable, pero sí digno. Aprendí a lijar, a pintar, a pulir con cera caliente, a diferenciar madera solo por el olor. Empezamos a recibir encargos más seguido, sobre todo de gente que se enteró del escándalo y que, por algún motivo extraño, parecía querer apoyar al sobrino que lo expuso todo. No voy a negar que fue raro al principio, gente preguntando, cuchicheando, otros simplemente dándome una palmada en la espalda como si hubiera hecho lo que todos querían hacer pero nunca se atrevieron, pero lo acepté. Porque por primera vez en mucho tiempo, no me sentía como un inútil. Me levantaba temprano, trabajaba con las manos, me ganaba algo de dinero y por la tarde seguía con mis clases en línea. Sin lujos, sin comodidades, pero con dignidad. Algo que en casa nunca me dejaron tener. Katy, por su parte, pasó de estar rota a estar entera con una rapidez que solo las mujeres fuertes conocen. Al principio pasaba los días llorando, sintiéndose culpable, hablándome entre susurros como si todo lo que vivía fuera una película ajena. Pero con el paso de las semanas fue tomando control, asistiendo a las citas prenatales sola, escribiendo en una libreta los nombres que le gustaban para el bebé, comiendo mejor, durmiendo mejor. Damián, tras la prueba de paternidad que salió indiscutiblemente positiva, recibió la demanda por manutención provisional, y ahí se le vino el mundo encima. Su esposa lo botó de la casa con todo y maletas, el banco le empezó a exigir los pagos de la hipoteca que había descuidado, su carro fue embargado por falta de cuotas. Y en el trabajo lo pusieron en revisión de conducta porque una de las imágenes del proyector, esa donde se leía clarito te voy a hacer un hijo aunque estemos en la casa de tus papás, terminó circulando en los chats del personal. Lo último que supe fue que estaba rentando un cuarto pequeño cerca del aeropuerto y que le habían suspendido el contrato por tiempo indefinido. Su excusa pública fue problemas personales, pero todos sabían lo que había pasado. Ya nadie podía ocultarlo. Ya no había manteles lo suficientemente largos para esconder la mierda. Mis padres seguían fingiendo. Mandaban mensajes con frases neutras, espero que estés bien. Tu mamá está preocupada. Deberíamos hablar. A lo que yo respondía con el mismo nivel de frialdad o, directamente, no respondía. Nunca se disculparon. Nunca reconocieron que se habían equivocado. Solo querían barrer todo bajo la alfombra y, si era posible, que yo volviera a casa con la cabeza gacha. Para cerrar el círculo con un final feliz que los dejara a ellos como los mártires generosos que siempre estuvieron dispuestos a perdonar. Pero yo ya no era ese idiota con la mochila en la espalda. Ya no tenía miedo de decir lo que pensaba, ni de enfrentar el rechazo. Porque después de todo lo que había pasado, entendí que a veces uno tiene que ser el villano en la historia de su propia familia para poder empezar a vivir de verdad. Y lo más jodido de todo, y esto lo digo sin orgullo, pero tampoco con culpa, es que ver a Damián destruido no me dolió. No me generó ni un gramo de remordimiento. No porque disfrutara el sufrimiento ajeno en general, sino porque durante años, ese cabrón había caminado sobre todos con la certeza de que nada ni nadie lo iba a tocar. Pensó que siempre sería intocable.
Que siempre tendría a mamá defendiéndolo, a papá admirándolo, a su esposa creyendo en él, a la familia entera dándole palmaditas por cada mentira que decía. Y por primera vez en su vida, nadie salió a salvarlo. Ni siquiera sus propios amigos. Lo dejaron solo. Como dejó a Katy. Como me dejó a mí. Como dejó a todos, en realidad. Su vida perfecta se fue al carajo y todo porque subestimó la fuerza de la verdad dicha sin miedo. Porque creyó que su apellido, su labia y su sonrisa bastaban para sostener la mentira. Y se equivocó. Y ahora yo era el que se sentía en paz. Durmiendo en una cama ajena, sí, con paredes que no eran mías y un futuro que todavía estaba por escribirse, pero en paz. Porque el infierno se había abierto, sí, pero yo salí caminando de él con la cabeza en alto, mientras él se quedó atrapado adentro, solo, con las llamas lamiéndole los tobillos. Y si algo tenía claro, era que no iba a volver a meterme ahí por nadie. Mucho menos por una familia que prefería perder a un hijo antes que aceptar que el otro era un maldito imbécil. Actualización final. Casi 9 meses después de aquel día en que lo expusimos frente a todos, Katy dio a luz a un niño sano, con el pelo oscuro como el de su papá y unos pulmones que no se callaban ni de madrugada. El parto fue largo y complicado, pero salió bien, y cuando la enfermera lo puso sobre su pecho, la expresión de Katy fue algo que no voy a olvidar jamás. Lloraba, pero no como quien está rota, sino como quien al fin encuentra algo que le pertenece sin condiciones, sin mentiras, sin juicios. Damián apareció en el hospital por obligación, acompañado de una asistente social y su abogado, firmó los papeles con la expresión de quien quiere que todo acabe rápido. Dejó un peluche mediocre envuelto en papel de gasolinera y se fue sin siquiera mirarla a los ojos. No preguntó si estaba bien, no pidió cargar al bebé, no ofreció nada. Simplemente hizo lo mínimo necesario para evitarse más problemas legales. No hubo discurso de arrepentimiento, ni llanto contenido, ni promesas de redención. Solo una salida rápida por la puerta lateral como quien entrega un paquete y huye del lugar. Después de eso, Katy volvió a la casa del tío Ricardo con el bebé en brazos y un cansancio brutal en todo el cuerpo. Yo me encargué de ayudar en lo que podía, cargando pañales, calentando teteros, y haciendo turnos nocturnos porque, según Katy, al menos tú no te duermes a la mitad de todo como papá. Pasábamos las madrugadas despiertos, ella con el bebé en brazos, yo sentado en el borde de la cama con una manta sobre los hombros y los ojos ardiendo. Y fue durante esas noches, cuando la casa estaba en silencio y el mundo parecía haberse reducido a 3 personas, que las cosas empezaron a cambiar entre nosotros. Al principio eran solo miradas. Luego fueron roces accidentales. Y después, ya no eran accidentales. No voy a mentir ni endulzarlo. Tampoco voy a justificarlo como si fuera algo noble o necesario. Pero pasó. Una noche cualquiera, mientras ella lo arrullaba y yo secaba la loza de los biberones en la cocina, Katy se acercó, me abrazó por la espalda y me dijo al oído, gracias por no dejarme sola. Me giré para responderle, pero ella ya estaba mirándome con esos ojos agotados y profundos, como si estuviera buscando algo más que consuelo. Nos besamos ahí, entre trapos húmedos y leche tibia. Fue lento, torpe, casi triste. No fue pasión. Fue algo más oscuro. Algo que venía arrastrando culpa y deseo, rabia y soledad, gratitud y necesidad. Y en ese momento entendí que estábamos haciendo algo que cruzaba una línea, pero ninguno de los dos quiso detenerse. Lo que empezó como una noche, se repitió. No con frecuencia ni con planificación. Pasaba cuando el cansancio nos arrastraba a la misma cama. Cuando el bebé dormía y el silencio nos apretaba el pecho. Cuando ya no sabíamos distinguir entre el dolor y el alivio. Nadie en la casa sospechaba nada, al menos no de forma clara. El tío Ricardo seguía creyendo que yo era un apoyo, un aliado, alguien confiable que cuidaba a su hija sin segundas intenciones. Y lo jodido es que en parte era cierto. Porque sí la cuidaba. Sí la apoyaba. Pero también, en el fondo, sabía que estábamos jugando con fuego. Que si todo salía a la luz, la bomba que habíamos tirado en la fiesta no iba a hacer nada comparado con esto. Y sin embargo, no podía parar.
Porque por primera vez, me sentía visto. Me sentía deseado. Me sentía importante. No era el hijo fracasado, ni el hermano inútil, ni el pariente olvidado. Era el que estaba ahí cuando todos los demás desaparecieron. Y ella lo sabía. Katy no me lo decía con palabras grandes ni promesas eternas. Me lo decía cuando me buscaba en la madrugada, cuando se recostaba en mi pecho mientras el bebé dormía, cuando me pedía que no la dejara sola una noche más. No era amor en el sentido tradicional. No era una historia limpia. Era una especie de conexión enfermiza que se alimentaba del desastre en el que estábamos metidos. Pero yo no quería salir. No todavía. Con el tiempo, empecé a entender por qué mi hermano había caído. No me refiero a justificarlo, ese cabrón merece cada pedazo de ruina que está viviendo, pero lo entendí. Porque Katy, con todo su caos, su tristeza, su forma de mirar como si el mundo siempre le debiera algo, tiene algo magnético. Es joven, sí. Es hermosa, sí. Pero no es eso. Es la forma en que te hace sentir que la necesitas para no hundirte. Y es la forma en que se deja necesitar. Hay algo en ella que te arrastra, y cuando ya estás enredado, te susurra que no te vayas, que ahora que estás aquí, no hay salida que valga la pena. Y yo, que pasé toda mi vida sintiéndome invisible, encontré en ese desastre un lugar. Una cama. Un cuerpo que no me rechazaba. Un espacio en el que no era menos que nadie. No sé a dónde va todo esto. No sé si en unos meses Katy va a conocer a alguien más, si su papá va a descubrir lo que está pasando, si el niño va a crecer rodeado de preguntas. Lo que sé es que yo ya no soy el mismo. Ya no soy el que esperaba en silencio a que lo reconocieran. Ahora camino por la calle sabiendo que tengo enemigos, sí, pero también una historia que contar. Y si eso me hace un maldito, un enfermo, un traidor, entonces que así sea. Porque los buenos siempre se quedan callados. Y yo ya no pienso hacerlo nunca más.